Senador Euclides. Buenas tardes, gracias Yulisa, Milagros, Esteban y José Luis. Senador, Un saludo al pueblo dominicano. Usted sigue siendo el PLD, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, y está en reelección también. Siempre, sí. ¿Está en reelección? Está aspirando, claro. Claro. Ya. Y entonces, ¿Cómo está el panorama? Y voy a ganar. Usted está actualmente en su tercer Pero periodo. antes de entrar en materia política, yo quiero, para que no se me olvide, porque ustedes estaban tratando un tema que para el caso mío es de gran importancia, y es con relación a la crisis del sector avícola. Sí. Sí. Y es cierto lo que dice el ministro en el entendido de que hubo falla, ¿verdad?, en la aplicación del protocolo, ¿verdad?, de vacunación. Pero hay una realidad, y es que hay muchos productores, grandes y pequeños, que están en unas condiciones críticas que el gobierno tiene que asistir. Finalmente hay que resolver, ¿sabes? Sobre todo en La Vega y la provincia de Payá, que son las provincias que tienen un gran desarrollo en este sector. Y yo, que tengo contacto con ese sector, pues he recibido de parte de ellos el mensaje de que haga mía su situación de crisis por la que atraviesan, a ver si el gobierno puede asistirlo, atenderlo y ayudarlo a que se repongan, porque la verdad es que es algo que en el Cibao, sobre todo, bueno, yo tenía como 7, 8 gallinas y una guinea y todas se murieron. Ay, Dios santo. ¿De la gripe? Sí, de la gripe. Y porque eso no tan solo en la... No, De la gripe no, del Newcastle. Pero, ¿no? oiga, yo no sé lo que es. La gripe aviar es otra cosa. Lo que yo sé que se entristecen y en 2 o 3 horas mueren. le da depresión. Pero toda la gente, que tú sabes que en el Cibao mucha gente tiene gallina, gallo, guinea, y eso ha afectado a todo el mundo. ¿Y qué usted opina de que digan que la gente se puede comer esos animales aunque estén enfermos? Yo no creo que sea prudente que se lo coman. ¿Verdad que no? No, porque es que... Bueno, si está muerto inicia la descomposición. Yo creo que todo lo que esté enfermo no puede comerse. Aunque no todas las enfermedades son transmisibles. Lo que está diciendo, lo que está aclarando las autoridades es que la enfermedad no se transmite a los seres humanos. La enfermedad. Pero es lógico, senador, que si el animal ya se murió, bueno, pero es lógico, no se lo coman. Senador Sánchez, inclusive, nosotros tenemos una veda para la exportación de pollo, producto de que no hemos podido erradicar el Newcastle, que es una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre el Newcastle y la gripe aviar? no, la diferencia obviamente, si bien habría, no sé si la domina el senador, pero es una diferencia en términos biológicos sobre el tipo de virus. No es el mismo tipo de virus de una y de otra, no es lo mismo el alcance, no es lo mismo la resistencia a antibióticos de una y de otra. Y la otra sí es transmisible, la aviar. Afecta al ser humano. Sí. Por eso es que le digo que es bueno aclarar que no se trata de gripe aviar, sino por de eso Newcastle. es que hemos dicho aquí que el Ministerio de Agricultura tal vez ha debido ser un poco más claro con el tema, decirle a la gente, porque cuando dicen la enfermedad que tienen los pollos no se le transmite a los humanos, entonces se lo pueden comer aunque se mueran. Entonces debieron ser un poco más eficientes con la información. Yo en presencia de un legislador, lo que yo exijo en esos casos, Yulisa, es que el ministro salga con un experto, pues yo entiendo que los ministros no tienen que saber de todo, yo lo comprendo, ahora deben tener asesores que dominen los temas, entonces el ministro que más sabe de su tema, tal vez el ministro Benítez, no tengo ninguna duda. Se sabe de todo. Pero hay temas que siempre. De agrícola sí. Ese sí. Pero hay temas que siempre se escapan. Hay muchos organismos internacionales que asesoran al país Claro. en ese tipo Ese de es como mi materia. amigo. Voy con el senador. Bien. Cuidado. Sí, Vamos a la sabe, política. sabe. No te metas ahí. Senador, ¿pero en qué fue? No, esto es breve. Es por aquí, empezamos por la Es de izquierda. respuesta corta. Actualmente usted está en su tercer periodo como senador. Exactamente. Actual, sí. Tercero como senador y cuarto como legislador, porque fui diputado. Ya tuve que respuesta corta. Usted representa una provincia que tiene una particularidad. Sí. Y es que de los tres, todos así, grupos clásicos de producción económica, La Vega, y hoy esto Esteban, es uno de los pocos que aglutina a los tres, porque tiene la parte primaria, que es minería y agricultura, porque tiene la parte secundaria, que obviamente es el tema industrial, y porque tiene la parte de la economía y servicios. Hay que decir que, abarcando más todavía, senador, La Vega tiene una particularidad, y es que todavía tiene el artesano, léase, el fabricante a partir de madera y de otros aspectos, de muebles. La más importante industria de muebles del país. Del país, Burén, de toda esa zona. Es una industria muy grande. Nuestra pregunta siempre versa sobre esto. ¿Qué puede hacerse, hipotéticamente, desde el asiento del Senado, que es la autoridad municipal más importante que se elige por voto directo, en defensa de esos productores? ¿Cómo
puede desde allí y qué le va a defender usted y lo que ha defendido obviamente los años que tiene allí para hacerle la vida más fácil desde el punto de vista impositivo, burocrático, desde el punto de vista de formalizarse, desde el punto de vista de acceder, ¿por qué no?, al mundo crediticio que es tan importante el día de hoy para que las empresas puedan subsistir? ¿Qué podemos ofrecer? Camino a qué estamos en medio y qué proceso estamos para defender ese productor vegano. Lo primero que nosotros tenemos que defender como país es la estabilidad de la economía. Porque los bancos y las empresas se planifican en base a la economía. Y cuando tú tienes una economía estable, pues los bancos pueden prestar a intereses razonables. Nosotros, por ejemplo, en La Vega, vista el nivel de desarrollo que tiene, como tú bien lo expresas, en varias áreas, se ha desarrollado una tendencia hacia el cooperativismo que genera muchos beneficios a los sectores. Por ejemplo, los productores de arroz, que es un sector muy importante de nuestra provincia, siempre tenían mucha dificultad porque la importación, cuando la producción no era buena, cuando la sequía era alta, siempre tenían dificultad. Hoy en día, los productores de arroz de la provincia de La Vega están sumamente estables porque han creado una cooperativa, Copia Arroz, que lo defiende, lo protege, lo ayuda, y eso ha salvado ese sector. Eso mismo está ocurriendo en otros sectores. En la industria del mueble, es una industria muy compleja, a pesar de que se ha desarrollado bastante en La Vega, porque el financiamiento ahí es más complicado. Y como ellos no han podido tampoco cooperativizarse, eso le ha generado dificultad y por eso hay industrias que han quebrado. De todas maneras, nosotros en la provincia de La Vega propiciamos desde el Senado mecanismos que vayan en defensa de esos sectores. Por ejemplo, hay un tema que le perjudicaba mucho y era la falta de energía. Hoy en día ellos tienen energía 24 horas, antes tenían que tener planta eléctrica y el costo se le incrementaba bastante. También se ha atendido en los servicios para la vía de acceso, se han asfaltado la carretera, en fin, se ha creado una infraestructura educativa y hay de parte del gobierno un apoyo en ese sentido. ¿Cuál sería, si usted dentro de su tiempo como legislador, su logro más notable y qué sería lo más necesario para La Vega en este momento, tomando en consideración las situaciones económicas que le afectan, la producción agrícola, ya que es una provincia eminentemente agrícola, y lo demás, o sea que tiene potencial para desarrollarse, pero ¿qué le falta? Nosotros como legislador tenemos dos temas fundamentales, que es la parte educativa y la parte medioambiental. Y la parte medioambiental es la más delicada porque nosotros tenemos un problema los dominicanos y es que vivimos en una isla muy pequeña que la comparten dos países. Y eso ha generado en la República Dominicana, además de que tenemos unos niveles de vulnerabilidad en el cambio climático demasiado altos. Estamos en el número 8 de país vulnerable ante el cambio climático y hemos tenido una minería irresponsable y eso ha hecho que la parte medioambiental de nuestra provincia haya sufrido bastante. Incluso los ríos que nosotros tenemos se han ido disminuyendo de una manera considerable. El río Camus, que era un río caudaloso, llegó a ser navegable, hoy en día es prácticamente una pequeña cañada. Y ese tema nosotros lo hemos trabajado de una manera importante. Ahora yo acabo de salir de una reunión en donde ya por fin se va a aprobar la ley del Código del Agua, donde se reglamenta y se instituye una estructura nueva para manejar la problemática del agua potable y también del saneamiento. Nosotros entonces hemos tenido proyectos de leyes importantes, sobre todo cuidando la cuenca alta y media del río Camus, de La Vega, y también la parte del desarrollo del medio ambiente, partiendo de la ley de pago por servicios ambientales. Es una ley que está aprobada y falta su reglamento, que está en el proceso de su elaboración. Esa ley va a generar una estabilidad importante
en la zona boscosa, porque esa ley le va a permitir recursos a los propietarios de los bosques, de manera tal que sus bosques puedan tener un valor superior a cualquier cultivo que ellos puedan desarrollar en las cuencas de los ríos. Nosotros también tenemos en la parte educativa. Sí, pero antes de salir de los ríos, que la forestación, que está muy bien, cuidar las cuencas, pero ¿qué se hace con los depredadores que van y sacan los agregados de los ríos? Esa es una lucha que se mantiene constante. Y en La Vega hay un nivel de conciencia alto y aún así se sigue depredando de manera desconsiderada los cauces de los ríos. Es lamentable que uno tenga que reconocer que no ha habido mecanismos que puedan frenar esa situación en el país, porque creo que hay queja en todos los lugares del país con relación a la tala indiscriminada de árboles, pero también a la depredación de los ríos. Yo veo la situación con mucha tristeza, porque es que vamos transitando de una manera acelerada a convertir esta isla en un desierto. Es que los ríos se están secando en poco tiempo. O sea, yo cuando era un niño, hace 40 años, el río Camus era una amenaza para cualquier niño que se bañara en él. Incluso la tasa de ahogamiento era altísima. Y hoy en día tú lo cruzas y no te mojas los pies. Un asunto con el Camus, quizás un apartado histórico. Es bueno recordarle a la gente, sobre todo a los trujillistas que nacen y viven evocando lo que no conocen, que el señor Rafael Leónidas Trujillo, entre las cosas más dañinas que hizo, de las muchas, sí, una de las más dañinas fue el ecosistema del Camus. El Camus, por si ustedes no lo saben, lo debió. Pero no que lo desviaron, es que los desviaron. Claro, en la época, ¿cuántos estudios de suelo se hacían? Sin hacer un estudio de suelo. Entonces se desvió porque había un gobernador, no sé cómo se llama ese señor, que la historia ojalá lo olvide. Había un gobernador que las tierras se le inundaban en las crecidas del Camus. Y Trujillo desvió el río, se hizo una obra de desvío del cauce. Pero ¿qué ocurre con los ríos? Los ríos, señores, de manera natural, el proceso de sedimentación que va haciendo le produce un fondo al río que permite conservar la lámina de agua al desviarse hacia zonas que no estaban naturalmente preparadas y donde el río entonces drenaba hacia el subsuelo. El gran parte del cauce se pierde. Yo creo que el Camus jamás volvió a ser. El Camus que mencionó el senador, y esto es verdad, eso es una verdad histórica. En el siglo XIX, las embarcaciones de fondo plano, embarcaciones que se usaban, por ejemplo, para llevar, qué sé yo, todo lo que producía la comarca, café, era navegable hasta el Yuna. Hasta llegar al Yuna, y eso se perdió en parte por ese daño que se hizo cuando se mudó el lecho. Y ha sido una decisión que ha afectado económicamente mucho, sobre todo porque en la época de inundaciones eran muchos los daños que se producían, y ahora el gobierno ha tenido que hacer una gran inversión importantísima, pero son más de 2.000 millones de pesos que ha tenido que invertir para poder sanear esa zona que ha sido de mucho bien para La Vega. De manera que nosotros, en términos ambientales, tenemos esa gran preocupación y buscamos la manera de crearle conciencia a los niños, a los jóvenes, acerca de nosotros cambiar la situación por la que atraviesa el uso del patrimonio medioambiental de manera desconsiderada como lo estamos haciendo. La gente no se da cuenta que las comunidades se establecieron en los ríos, porque los ríos eran fuentes de vida. Sí. Inmediatamente el río muere, pues la comunidad va a comenzar a morir. Y eso no va a pasar como isla. Cuando no haya fuente de agua, de hecho hay problemas de abastecimiento de agua potable en el país entero. Estamos contaminando toda la playa, las aguas subterráneas, porque no hay cantidad sanitaria. Entonces vamos a tener una realidad triste para nosotros, porque no tenemos para dónde coger. Vamos a ir a una pausa breve, senador, y al regreso continuamos con las preguntas. El gobierno de la tarde. A las 4:56 en el gobierno de la tarde, el senador Euclides Sánchez está con nosotros. Senador, hay varias encuestas que han ido surgiendo, bueno, desde los últimos meses hacia acá, y aparentemente esto no va a parar, pero el Partido de la Liberación Dominicana se posiciona en muchos en primer lugar y en otros en segundo lugar. Según su perspectiva, ya que usted también es parte del equipo de voceros de la candidatura presidencial de su partido, ¿no les ha afectado de manera significativa la salida de muchos dirigentes y del presidente del partido con miras a las elecciones del 2020? Bueno, en realidad podemos decir que sí.
Que sí le ha afectado. Ha afectado un poco. No tanto como uno pensó en el primer momento, porque en la provincia de La Vega, que es el lugar donde yo tengo conocimiento pleno, la decisión fue mínima en términos de miembro del comité central, no creo que pasaran de 4, y la verdad que el liderazgo del partido en la provincia se mantiene intacto. Muchos que estuvieron con el compañero Leonel pasaron como candidatos, se mantienen en el partido trabajando. Muchos que no eran candidatos también no se fueron con él, se quedaron con el partido. Y yo diría que en La Vega el 98% de la militancia y de la dirigencia del partido se mantiene en su PLD. Lógicamente nosotros sabemos de que tenemos que trabajar un poco más. Senador, usted dijo hace un ratito que va a ganar otra vez como senador, como candidato a senador por La Vega. Que sería su tercera vez. Sería su cuarta vez. Tercera como senador, cuarta como legislador, ¿no? Cuarta como legislador tengo ahora. Sería la quinta como legislador. La cuarta como senador. Perfecto. Ahora, estas elecciones tienen una característica especial, y es el hecho de que se eliminó la figura del arrastre y el senador tiene que buscar sus propios votos y sacar sus propios votos para ganar. ¿Qué le hace pensar a usted que los veganos van a ir a votar directamente por Euclides? Yo siempre he sacado más votos que los diputados. O sea que usted ha arrastrado a los porque diputados. Yo siempre me he valido de mi esfuerzo y de mi trabajo. Y ahora a mí me conviene más que sea así. Porque también cuando tú tienes diputados que no suman, sí, también te retan. Y ahora mismo yo estoy en unas condiciones sumamente más favorables que las elecciones pasadas. Incluso con relación a las encuestas, Yulisa, en este tramo de campaña, las encuestas hay que verlas como mecanismo de trabajo más que todo, porque es que hay cosas que ocurren ahora mismo que tú no tienes explicación. La verdad es que en el PLD hay una realidad. A nosotros nos ayuda mucho la estabilidad de la economía, es un gobierno que está bien valorado. Dijo Temo eso. Es una estructura política. Que la gente inclusive se olvida de la corrupción si hay estabilidad económica, dijo su compañerito. En toda parte del mundo, incluso en Estados Unidos, el triunfo de un candidato presidencial depende de la economía. ¿Usted cree que el senador, permítame interrumpirlo ahí, a propósito de que Temo fue que dijo eso, ¿usted cree que Temo fue la mejor persona que encontraron para ser presidente del PLD? Mira, si tú analizas la historia del PLD, él es el que se merecía esa posición. ¿Por qué? Más que Reinaldo. Te voy a decir por qué. En el 1992, ya don Juan estaba en una situación un poco difícil con relación a su enfermedad. Y Temo, Leonel y Danilo forman una pequeña estructura, y en ello descansó el relevo generacional del PLD. Ellos, de manera unificada, vieron las condiciones que tenía Leonel, reconocieron a Leonel, el que tenía las mejores condiciones para ellos promoverlo como candidato a la presidencia. Leonel entonces en ese momento no estaba convencido, porque yo también participé de varias reuniones, y ellos convencieron a Leonel. Incluso en el 1994, cuando fue vicepresidente de don Juan, Leonel, nadie quería ser vicepresidente porque todos sabíamos que no íbamos a competir. Leonel es vicepresidente porque Danilo Medina logró ponerlo para su proyección. En el 96, ya en el 95, Leonel incluso tenía planes de irse fuera del país. Y Temo y Danilo lo convencen de que él tiene que seguir asumiendo su rol, porque él estaban seguros ellos de que iba a ser presidente de la República. Cuando viene el problema de la modificación, de quitarle los 2 años a Balaguer, y viene entonces en el 96 el proceso electoral, ellos dos son los que sostienen el liderazgo de Leonel, lo proyectan, lo construyen. Y entonces Leonel entra a gobernar. Luego viene lo que pasó con Danilo. Danilo llega en el 2012, y de los tres, el único que queda prácticamente sin funciones es Temo. Visto desde ese proceso originario exitoso del PLD, yo que conozco esa historia, digo que Temo era el que más se merecía ser el presidente del PLD. Y hablando un poco de relevo generacional, ¿usted no cree que ahí en los últimos acontecimientos que se han dado,
la salida de Leonel del partido, previo a ello todo el show mediático que se montó frente al Congreso Nacional, no quiere decir que quizás Leonel Fernández no estaba listo para pasar esa antorcha y permitir que, igual que en algún momento a él se le permitió hacer un relevo generacional, él permitir que los nuevos liderazgos ocuparan esa posición. ¿Qué pasó ahí? Cuando sale Danilo del entorno de Leonel y sale Temo del entorno de Leonel comienza a flaquear. Y entonces entra al escenario fuerzas externas al partido, como la Fuerza Nacional Progresista, el BIS, y entonces tratan de ocupar ese espacio. Y ahí es que entonces viene la situación en la que está pasando el compañero Leonel Fernández. Él es compañero de Leonel Fernández, lamentablemente. Yo nunca estuve de acuerdo con que él se fuera. Pero la realidad es que tanto Danilo como Temo han sido, y Leonel en su momento, los artífices de poder lograr que el PLD haya llegado a donde ha llegado. Nosotros sí sabemos que ahora mismo esta coyuntura política, independientemente de lo que ocurrió con la decisión recibida, con la ausencia, con el retirarse Leonel del partido, a nosotros nos obliga empeñarnos más al trabajo, pero estamos seguros de que vamos a ganar las elecciones por las condiciones que dije. La estabilidad de la economía, un gobierno bien valorado, una estructura política única en el país, política electoral. Nosotros tenemos una plataforma electoral, qué bueno que ustedes sepan, en donde estamos contactando a todos los electores que han votado por el PLD, los que no han votado por el PLD, la estamos registrando y estamos seguros de que Gonzalo Castillo será el próximo presidente de la República. Pero no lo he oído valorando, candidato, lo he oído valorando la gestión del PLD como una opción de continuidad de esa estabilidad y de ese progreso que en efecto necesariamente se merece la República Dominicana, pero el mejor candidato que nosotros tenemos, Esteban, ahora mismo es Gonzalo Castillo, el escenario político. ¿Por qué? Porque nadie puede negar, nadie puede negar en este país que Gonzalo fue un ministro que trascendió. Y trascender en obra pública no es fácil. Es una posición muy compleja. ¿Usted cree? Sin embargo, todos los ministros de Obras Públicas trascienden y después que salen de ahí todos se sienten presidenciales. No, este ha trascendido porque si tú transitas por las autopistas del país, tú te das cuenta que hay un tema obligado a reconocer, la seguridad vial. Pero también en este gobierno se ha faltado más que en todos los gobiernos que hemos tenido. Ahora tú vas a Villa Tapia, tú vas a La Vega, tú encuentras caminos vecinales asfaltados, tú ves un proceso de asfaltado en todo el país. A propósito de asfaltado, Alicia Ortega le hizo un reportaje caliente al tema del asfalto, que el PLD no ha tenido ningún tipo de respuesta, Gonzalo no ha dicho nada. Usted como vocero de esa campaña, ¿qué opina? Mira, Yulisa, y es interesante esa pregunta que tú me haces, y yo como ingeniero civil te voy a responder como realmente es la realidad. Aquí no toda empresa de ingeniería puede tener una planta de asfalto. Okay. Aquí hay 30 y pico de plantas de asfalto que tienen toda la vida trabajándole a todos los gobiernos. Precisamente porque no todo el mundo puede instalar una planta de asfalto. Entonces, esas plantas de asfalto que tú ves ahí, la mayoría surgieron en los gobiernos de partidos reformistas. Otras han surgido en la parte final de los gobiernos del PLD, que son los gobiernos que más han construido. Pero son plantas que tienen una función tan difícil. ¿Por qué? Porque el que tiene una planta de asfalto tiene que tener dinero. Tú asfaltar 1 kilómetro de una calle, de una carretera, tú tienes que tener una base de sustentación financiera que no toda empresa la tiene. Entonces, ahora mismo, todas las empresas... todos los gobiernos trabajan con las mismas compañías. Con las mismas. Y todas las empresas que asfaltan en este país ahora mismo no dan abasto. Nosotros tenemos carreteras que están aprobadas en La Vega que no se han podido asfaltar porque las empresas están ocupadas en otros lugares y no pueden salir. O sea, aquí hacen falta plantas de asfalto. Ahora, no todo el mundo puede. ¿Pero por qué entonces no le han dado respuesta a esa denuncia? Bueno, yo entiendo que Obra Pública le dio respuesta. Lo que yo te estoy diciendo también ellos lo explicaron. Lo que pasa es, también tú tienes que ver, Yulisa, que la oposición sabe que el asfaltado le da mucho voto al partido de gobierno. Entonces, ellos buscan la manera de desmeritar un programa tan importante desde el punto de vista político como es el programa de asfaltado. Entonces, por mucho que tú le expliques a ellos, ellos nunca se van a conformar con la explicación que el gobierno le dé.
Pero en definitiva, Gonzalo Castillo como ministro ha sido un ministro altamente eficiente, pero como empresario también lo ha sido. Entonces, si tú te pones a ver, los demás candidatos no tienen esa historia de haberse destacado ni en el sector público ni en el sector privado. Ninguno de los demás candidatos que están aspirando. El único que tiene esa condición es Gonzalo Castillo. Hay mucha gente que insiste en que el PLD ahora se está recomponiendo y que quizás la salida de Leonel hasta le favorecería desde el punto de vista de que se habrían descuidado las bases y que Leonel, el presidente del partido, ya no estaba funcionando como tal, o sea, estaba más enfocado a él y a su fundación global y a sus intereses personales que al propio partido, y que las bases estarían incómodas con los últimos años con él al frente. ¿Sería esto cierto? Eso es correcto. ¿Por qué? Porque el compañero Leonel nunca asumió como debió asumir la presidencia del PLD. El PLD y cualquier partido que esté en el gobierno, el partido tiene que ser un contrapeso del gobierno. Entonces, para que el partido sea un contrapeso del gobierno, tiene que haber una institucionalidad partidaria que funcione. Y el compañero Leonel, como presidente del PLD, nunca se preocupó por fortalecer institucionalmente el partido. Entonces, el partido no se reunía, nada más se reunía el comité político. Y el comité central se convocaba para temas específicos cada 3 o 4 años. Y no puede ser así. Un partido tiene que funcionar, todas sus estructuras, diariamente, reunirse diariamente, llevar a cabo trabajo diariamente, educarse políticamente. Entonces, nada de eso existía en el PLD. Ahora sí, porque incluso había un secretariado que, como la presidencia no trabajaba, ese secretariado se mantenía obsoleto. Son pocas las secretarías de partido que pueden exhibir un trabajo. ¿Por qué? Porque no había una motivación de parte de la presidencia del PLD. Ahora no, ahora hay un equipo de jóvenes que están ocupando la titularidad de esa secretaría de partido y todas están trabajando. Y eso ha estado reactivando la vida partidaria de una manera muy importante. Y la institucionalidad partidaria, que es un detalle que uno tiene que fortalecer. Senador, lamentablemente se nos terminó el tiempo y prometo que tenemos que traerlo otra vez porque sin duda que le han faltado muchas preguntas, pero ya a modo de respuesta de sí o no, basándonos en algo que usted dijo hace solo unos minutos y antes de que Francis nos lleve, si Leonel no hubiese tenido detrás al BIS y a los Vinchos, ¿usted cree que todavía estuviera dentro del partido? Yo creo que sí. Gracias al senador Euclides Sánchez de la ciudad culta y olímpica de La Vega. Suerte en las elecciones, que le vaya bien, que la gente le vote mucho. Gracias a ustedes. Que tenga una representación digna y vuelva otra vez al gobierno de la tarde. Muchas gracias.